Hoy nos corresponde el capítulo 9 del libro de Josué. Ciertamente hemos estado estudiando este libro, como les decía, y vimos cómo en el capítulo 6, ¿sí? Hubo una conquista al pueblo de Jericó, cómo hubo una conquista grande, por decirlo así, pero luego vemos en el capítulo 7 una derrota, ¿sí? Vemos en el capítulo 7 muertes. O sea, estoy como recapitulando un poquito para que entendamos que la escritura nos lleva a un lineamiento profético para nosotros en este tiempo. Lo mismo, espiritualmente, unos tiempos podemos estar arriba, es decir, podemos estar bien, podemos estar fortalecidos, podemos estar ganando batallas, hablando espiritualmente desde lo alto, a través de las oraciones, pero habrán tiempos donde quizás te sientes como abrumado y sientes como que has caído, como que has decaído, ¿no? Entonces, miramos por el libro de Josué cómo en el capítulo 6 ellos ganan una batalla, tienen victoria ante el pueblo de Jericó, ante esta nación de Jericó, cómo la tomaron, cómo por la estrategia del padre ganan esa batalla, pero les decía, en el capítulo 7 vemos que por causa de un pecado, por causa de un quebrantar instrucciones, de uno, todo el campamento se turba. ¿Y qué pasó? Vino derrota, ¿sí? Y hubo muerte, pero también hubo consecuencias, es decir, vino un castigo a causa de el quebrantar instrucciones. Y eso nos lleva al alineamiento profético en este tiempo de mirar qué cosa, que aunque el castigo no va a ser una muerte literal como tal, porque muchas veces estamos confiados y decimos, ah, no, pero eso fue en ese tiempo y en este tiempo nadie muere, ciertamente, pero miremos qué fue lo que hubo como destrucción, qué se destruyó, ¿sí? Miremos qué significa muerte. Les he hablado y significa separación, significa destrucción, significa dolor, ¿verdad? Entonces, todo quebrantar de instrucciones, todo lo que nosotros hagamos fuera de los mandatos del Padre o hagamos algo en contra de lo que Él ha dicho, no, y sin embargo lo hacemos, va a traer una consecuencia, no solo a nuestras vidas, sino también a nuestra casa. ¿Qué hay en nuestra casa? Nuestros hijos, la familia, el matrimonio, las finanzas, la salud, ¿verdad? Va a haber una implicación en todas las áreas de nuestra vida cuando, conociendo la instrucción, la estamos desobedeciendo. Entonces, en el capítulo 7 del libro de Josué, vemos que hubo muerte, que hubo pérdida en esa batalla contra Jai, porque uno turbó el campamento, porque uno entró anatema al campamento. Y más que el anatema, que fue parte de la instrucción de no tomarla, ¿verdad? Lo importante acá es mirar no solo el anatema, como les decía, sino mirar qué fue lo que trajo eh, la disciplina del Padre, el castigo. Fue el quebrantar instrucciones, porque siempre hemos mirado como el anatema, que cuidado metemos el anatema, que esto es anatema, y siempre nos hemos enfocado en el anatema, pero no nos hemos dado cuenta en el mensaje central. ¿Qué es lo que el Padre nos está hablando en el mensaje central? Y el mensaje central es: no quebrantes instrucciones, no hagas lo que el Padre te ha dicho no hacerlo. Entonces, eso pasó en el capítulo 7. Luego vemos en el capítulo 8, como les digo, estoy recapitulando un poco para que podamos ir entendiendo. En el capítulo 8, en cambio, ¿verdad? Vimos la semana pasada cómo el Eterno les da una nueva oportunidad. Ciertamente, Josué, los ancianos, rasgaron sus vestiduras. Vamos a decir, ayunaron, clamaron al Eterno porque habían tenido una baja, habían tenido muertos, ¿verdad? Mucho pueblo murió por causa de que en la batalla perdieron. Josué, los ancianos de Israel claman y el Eterno les da respuesta. Les dice por qué habían perdido, ¿verdad? No porque el Eterno no estaba con ellos, no porque el Altísimo los había abandonado. No, ellos perdieron porque hicieron algo que no debían de hacer. Lo mismo pasa en nuestras vidas. A veces le echamos la culpa a Satán, a Satanás y decimos, es que Satanás se metió en mi matrimonio, es que Satanás se metió en mi hogar, es que Satanás se metió con mis hijos. Miremos siempre nosotros primero, ¿verdad? Porque los hijos están bajo un hogar, bajo tu cubierta, tú estás en tu casa. Entonces, tú no puedes culpar a tus hijos de algo que venga si primero nosotros no nos revisamos qué estamos haciendo delante del Padre. ¿Estamos haciendo lo correcto o estamos haciendo lo incorrecto? ¿Estamos caminando de forma justa o de forma injusta? ¿Sí? Entonces, vemos acá
que vino a esa pérdida, esa baja, pero el padre en el capítulo 8 le da la oportunidad a Josué de subir nuevamente a conquistar Jai. ¿Sí? De subir nuevamente, pero ahora sí, recordemos qué pasó, les dijo que tenían que purificarse, que santificarse, ¿verdad? Por causa del pecado que habían cometido. Lo mismo pasa con nuestras vidas, quizás le hemos fallado al Eterno, quizás hemos cometido cosas que no debíamos de hacer, lo hicimos, pero el Padre no nos deja caído, ¿verdad? Porque Josué era un justo que estaba librando batallas del Eterno y él no lo dejó caído. Él le dijo, levántate, pero ahora tienes que hacer algo, ¿verdad? Le dijo, tienes que santificar al pueblo porque van a pasar y bueno, le dio instrucciones. Eso ya lo vimos la semana pasada. Entonces, en el capítulo 8 tomaron Jaí, ¿verdad? En la segunda oportunidad que el Padre les dio, allí vieron victoria. Pero ahora vamos a ver qué pasa en el capítulo 9. ¿Por qué es tan interesante que nosotros vayamos capítulo por capítulo estudiando, ¿verdad? Escudriñando, porque eso es escudriñar. Escudriñar es que usted vaya capítulo por capítulo, versículo por versículo y usted tenga entendimiento de la escritura. No como nos enseñó la religión, un parchecito por aquí, un parchecito por acá y un parchecito por acá y a la final dábamos lo que entendíamos, ¿verdad? Vemos acá en el capítulo 9 que nos corresponde hoy hablar, ¿verdad? Escudriñar, vemos sobre la astucia de los gabaonitas. Miremos cómo opera el enemigo. Por eso es que no podemos confiarnos. Mucha gente se alegra, bien, tuvimos una victoria, estamos bendecidos y en victoria y se olvidaron. Resulta que nosotros no podemos perder de vista el enfoque central que es mantenernos como vigías, como atalayas, vigilando en el espíritu. ¿Por qué? Porque el enemigo es muy astuto, ¿sí? Recordemos, listo, tomaron primero Jericó, vino pérdida en Jai, una segunda oportunidad para que tomen Jai, pero luego viene, ¿qué cosa? Una astucia de parte del enemigo. El enemigo se muestra astuto. Y vamos a ver, antes de iniciar ya con cada versículo de este capítulo 9 de Josué, vamos a analizar un poquito esta palabra astucia, pero desde el término hebreo, ¿sí? Porque nosotros podemos pensar y decir muchos calificativos o muchos sinónimos para astucia. En el griego puede encontrar mucho, pero vamos a ver qué es lo que nos dice la escritura, ¿sí? Acerca de esta palabra. Esta palabra astucia, ¿verdad? Nosotros la encontramos en la Torá, desde el libro de Bereshit o Génesis. Allí usted va a encontrar cuando en Génesis dice que la serpiente era astuta. En hebreo, la palabra Arún. ¿Por qué tengo que llevarla al hebreo? Porque yo tengo que entender qué es lo que me está hablando la escritura para este tiempo también, ¿cierto? Porque la palabra, si yo la veo desde su original, me va a llevar a un profundizar en ella, a tener el entendimiento que necesito para este tiempo, ¿verdad? Y para cada tiempo, porque la palabra es eterna. Entonces, en el hebreo, la palabra Arún tiene connotaciones, tanto positivas como negativas, y eso depende del contexto en que estemos leyendo. Esta palabra Arún, según el Strong 6175, se traduce como prudente, astuto, sutil, sagaz. Y vamos a verlo con una connotación positiva, ¿sí? Porque tenemos que ver con qué connotación yo estoy hablando, ¿verdad? Vamos a mirarlo. Desde una connotación positiva, esta palabra Arún la usamos para describir la capacidad de actuar con inteligencia y prudencia. O sea, a una persona que tiene la sabiduría del Padre, una persona que es prudente, una persona que tiene inteligencia, ¿verdad? Como lo dice Proverbios 12:16, donde se refiere a alguien que es sensato. ¿Sí? Eso, si usamos esta palabra arún, ¿verdad? Esta palabra astuto o astucia, desde una connotación positiva, desde una connotación buena. Pero vamos a ver una connotación negativa, la que vimos en Génesis y lo que vamos a ver ahora en esta porción de Josué 9. Si es usada esta palabra con una connotación negativa, como vimos en Génesis,
Harún, esta palabra Harún se interpreta asociada con el engaño, con la astucia y el engaño. ¿Y para qué esta astucia y este engaño? ¿Verdad? Porque proviene de la serpiente. Recordemos que la serpiente es el engañador, que es el mismo Hasatán. Tiene el significado que viene desde Hasatán, porque es un engañador. Recordemos que Yeshua dijo que él es un mentiroso porque miente desde el principio. El que engaña, un mentiroso, ¿verdad? El que usa astucia con una connotación negativa para engañar, ¿verdad? Es un mentiroso. Entonces, ¿qué es lo que busca esta palabra Harún o el que opera con astucia, pero desde la malicia, desde la connotación negativa? Va a buscar siempre estar en oposición con el Creador. Va a buscar siempre que se quebranten las instrucciones del Todopoderoso, instrucciones que están escritas en su palabra o también instrucciones que pueden venir de parte del Padre para este tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, hay instrucción que aunque está escrita en la palabra, la hemos leído, el Padre nos sigue hablando, volverse a Él. Pero ¿qué pasa? Mucho pueblo no lo hace. Y ya vamos a ver por qué. Porque la palabra dice que aunque estamos en este mundo, ¿verdad? O sea, donde este sistema del mundo opera, nosotros no somos de este mundo. Y vamos a mirar cómo opera desde este mundo, ¿verdad? Harún, la astucia, ¿verdad? La serpiente con engaños. Entonces, esta palabra depende del contexto con el que se esté hablando, ¿verdad? Puede hablarse de una forma positiva, una cualidad positiva, como la sabiduría práctica, la sabiduría que viene del Eterno, y pues si lo vemos desde la connotación negativa, puede estar hablando, ¿verdad? O hablarse en esa habilidad para engañar, para manipular, ¿sí? Harún es una palabra hebrea que se traduce como astucia y que su significado, como les he dicho, varía dependiendo a qué estamos hablando o cuál es el contexto. Listo. Una vez que ya les he explicado un poquito para que vayamos mirando qué es lo que el Padre nos va a hablar, ahora sí vayamos a Josué 9, el versículo 1. Usted va a encontrar acá como prefacio astucia de los gabaonitas. Yo le he llamado cuidado con las alianzas. El enemigo llega disfrazado, no todo lo que brille es oro, porque todo esto nos habla la escritura. Vamos a ver qué pasa. Dice, cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos y en toda la costa del Mar Grande, delante del Líbano, los heteos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos, se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Vamos a mirar el capítulo, perdón, el versículo 1 y 2. Miremos el 1 y 2 porque ahí hay mucho que podemos ver, ahí nos podemos quedar un buen tiempo, pero vamos a ir rápidamente. Cuando oyeron estas cosas, ¿qué cosas fue lo que oyeron estos reyes? ¿Qué oyeron? ¿Verdad? Cuando se habla de los reyes, ¿verdad? Em, de todos estos pueblos, eteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos, jebuseos, estamos hablando de los enemigos del Eterno. ¿Verdad? Estamos hablando de aquellos que tenían tomado esos territorios, que ellos estaban allí, esa tierra que el Eterno les había dado a su pueblo. ¿Y qué era lo que ellos oyeron? Oyeron los portentos, oyeron las maravillas, oyeron todo lo que el Dios de Israel había hecho por medio de Josué y de todo el pueblo, habían conquistado estas ciudades, ¿verdad? Oyeron la conquista de Jericó, oyeron la conquista de Jaí. Entonces estos reyes estaban atemorizados, ciertamente, porque todo lo que habían escuchado de lo que habían hecho. ¿Qué podemos ver para este tiempo? ¿Sí? ¿Qué representan los reyes? Si habla de los territorios de Líbano, heveos, de amorreos, cananeos, fereceos, jebuseos. Los reyes representan, ¿verdad? Esas autoridades territoriales. Los reyes representan esos entes territoriales que tienen tomados los territorios. Mucha gente ora y vamos a orar por tal ciudad, oramos por tal lugar, oramos por tal cosa, pero ¿estamos conociendo qué se está moviendo? Cómo está operando el enemigo no es solo dar golpes en el aire. Tenemos que conocer
qué se opera? ¿Verdad? Un rey es alguien que tiene autoridad territorial. Estos reyes eran unos reyes territoriales, es decir, tenían autoridad, ¿sí? Entonces, ¿qué estaba pasando acá? ¿Dónde estaban situados? Dice, en las montañas y en los llanos. Son lugares territoriales donde están posicionados. En guerra espiritual, eso tenemos que mirar, ¿verdad? Para cuando entro a un tiempo de guerra espiritual. Entonces, como les decía a la semana pasada, mucha gente quiere manuales de guerra espiritual. Vayamos a la escritura, allí lo encontramos todo. Para eso tenemos que tener conocimiento, ¿verdad? De lo que dice la palabra. Entonces vemos acá que estos reyes eran los enemigos de Israel, porque ellos tenían tomado el territorio que el Eterno le había dado como posesión a los hijos de Israel. Ellos estaban posicionados en esta tierra y obviamente ellos no iban a salir fácilmente, ellos no la iban a soltar fácilmente. Entonces, ¿verdad? Ellos ya escucharon. Y este ya escucharon o ya oyeron significa que ellos ya se pusieron alertas. A veces nosotros creemos, yo estoy orando y oro y oro y oro, y no sabemos que cuando usted está orando, el enemigo también ya está alerta. El enemigo también ya está tras la jugada, como muchos dicen, ¿verdad? Ellos ya escucharon de las victorias que el Eterno había dado a través de la mano de Josué. ¿Qué pasa? Veamos lo que dice el verso 2. Voy a leerles en otra traducción. Dice, ellos unieron fuerzas para pelear juntos contra Josué e Israel. Mire que el enemigo es muy astuto. ¿Qué dice? Se unieron. Hubo unidad para pelear. Unieron sus tropas para pelear como un solo ejército. ¿Sí? ¿Y qué pasa acá en medio del pueblo de Abacados? Todos desunidos, todos cada uno por su lado. No, yo soy pastor, yo estoy acá con mi rebaño. Yo soy apóstol y estoy por acá con mi iglesia. Yo soy profeta y estoy acá con el grupo que yo tengo. Yo soy evangelista y yo me llevo estas familias y yo trabajo con estas familias. Yo y así, cada uno jugando a su propio imperio. Quiero decirles algo, podemos estar haciendo muchas cosas, pero si no estamos haciendo lo correcto para el Eterno y de la forma correcta, no vamos a tomar posición territorial. La palabra me enseña que en unidad es como se va a ganar las batallas. Sí, y vemos ahora las naciones tomadas por el adversario, las naciones tomadas por el enemigo, ¿verdad? Y podemos estar haciendo muchas cosas, pero estamos dando golpes en el aire, nos estamos debilitando y el enemigo quizás riéndose, porque lo primero que tenemos que mirar es unidad. El enemigo se une y acá no fue uno ni dos. Miremos que se unieron todos, dice, todos los reyes, todos los que estaban en autoridad, ¿verdad? Liderando esos territorios. Qué tremendo. ¿Y será que nosotros nos estamos uniendo territorialmente? ¿Cuántos estamos acá que estamos orando juntos, unidos por Colombia, por Ecuador, por Venezuela, por Argentina, por Bolivia, por Costa Rica? ¿Cuántos estamos unidos orando como una sola voz, a un solo puño por nuestras naciones? Cada uno haciendo lo que le parece. Así no es. El enemigo también une sus fuerzas. El enemigo también se une para pelear. Y mire algo interesante. ¿Contra quién pelea? Primero dice que se unieron sus fuerzas, se unieron, ¿verdad? Para pelear contra Josué. Quiero que sepa una cosa, ser líder, estar al frente de algo, de un equipo, no es fácil, porque el enemigo contra quien va es contra la cabeza, contra el que lidera, ¿sí? Entonces, a veces todos quieren ser líder, todos quieren estar, o sea, si yo no estoy en una posición de liderazgo, yo no estoy allí. Pero quiero decirle que en la mentalidad hebrea, como el pueblo del Dios de Israel, estar en una posición de liderazgo es saber que vamos que estar bien puestos, las botas, el uniforme militar y con los ojos bien atentos y nuestros oídos bien despiertos. ¿Por qué? Despiertos a la voz del Padre, porque Él nos va a decir cuando el enemigo tiene movimientos. Vemos acá que contra el que primero se alinean para pelear, su objetivo principal, el objetivo del enemigo es Josué.
Aquí había todo un pueblo, el pueblo de Israel. Estaban muchas tribus acá, ¿verdad? Había mucho pueblo guerrero, muchos guerreros, pero el enemigo tuvo un enfoque. Todos estos reyes que se unieron tuvieron un enfoque y dijeron Josué. Si usted lee, dice que ellos se unieron para pelear contra Josué. Sí, por favor, me apagan los demás las cámaras. Entonces dice que se unieron para pelear contra Josué. ¿Sí? Hermana Glenda, por favor, me apagas tu cámara, gracias. Entonces, mira cómo vemos acá que el enemigo, ¿sí? Se une con todos estos reyes, pero para pelear contra Josué, es decir, contra el líder, ¿sí? Contra el líder. Y luego dice Israel, luego pelea contra Israel. El objetivo principal era Josué, porque si el líder cae, todos se van a desfallecer. Ahora, ¿qué simbolismo tiene esto para nosotros? No solamente vayamos de llevarlo a la línea de una nación o de una ciudad. Miremoslo en su casa. ¿Qué va a hacer el enemigo? ¿A quién primero va a atacar? ¿Contra quién primero va a ir el enemigo? ¿Va a ir contra quién? Va a ir contra el líder de la casa, contra el sacerdote, contra ese varón que está levantado en su casa, ¿verdad? Contra él es el primero que va a pelear. Y obviamente va a pelear de muchas formas, va a traer desánimo, va a traer, en fin, va a hacer lo que se vuelva atrás, no va a querer nada con el padre, se va a enfriar espiritualmente, viene el desánimo, en fin, ¿verdad? Esto por no hablar más allá de todo lo que puede hacer el enemigo. Entonces, miremos que el enfoque siempre va a ser el líder. El enfoque siempre va a ser al que está liderando la operación del padre. Es por eso que nosotros en este tiempo tenemos que mirar e identificar algo muy importante. Quizás usted no esté en una posición de liderazgo, quizás usted no esté al frente de una operación, pero usted es aquel valiente que tiene que estar levantando los brazos de su líder. Usted tiene que estar cubriendo en oración a su líder. Recordemos, ¿verdad? En el tiempo de Moisés, recordemos a un Aarón, recordemos a un Ur, ¿verdad? Moisés peleaba batallas en lo alto, mientras, ¿verdad? Josué estaba peleando abajo. Asimismo, en este tiempo, hay líderes que peleamos desde lo espiritual, peleamos batallas, ¿verdad? Desde lo alto. Tenemos guerras espirituales. Otros estarán quizás no en posición de liderazgo, pero también tienen batallas que librar. Veamos el verso 3. Dice, mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jaí, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino, rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mojoso. Veamos algo interesante acá, ¿sí? Estos gaguanitas. Hubieron aquellos que no se unieron para pelear, pero ellos usaron de astucia, ¿sí? O sea que el enemigo se quiere volver tu aliado. El enemigo quiere entrar a tu territorio, el enemigo quiere hacer alianza contigo, el enemigo quiere hacerte creer que está de tu lado, el enemigo quiere hacerte creer y se finge, ¿verdad? Necesitado. ¿Sí? Y esto hablándolo en cualquier línea, puede ser en el trabajo, puede ser en tu casa, porque tenemos que mirar muchas líneas ahora, ¿sí? Como les digo, no solamente vamos a ver en una nación, miremos primeramente en nuestra casa, ¿verdad? Quizás el enemigo va a querer entrar a tu negocio, a tu trabajo, a tu empresa, a tu casa, a tu familia, amistades de tus hijos, ¿verdad? Van a entrar disfrazados. ¿Qué pasó acá? El enemigo, había un dicho, no lo recuerdo exactamente, pero es como que si no puedes pelear contra tu enemigo, únete a él. Pero es algo que está mal dicho, ¿sí? En el sentido acá de que el enemigo iba a destruir.
¿verdad? Ellos usaron la astucia para destruir, porque dice que se fingieron. O sea que acá estamos viendo un mover de la serpiente. Conforme a lo que les había enseñado, ¿cierto? De la palabra astucia, Arún en hebreo, acá había un mover de la serpiente. Era la serpiente la que estaba entrando. ¿Cómo es esto que dice que se fingieron embajadores? Vamos a mirarlo en el lado espiritual, ministerial. Hay aquellos que, ¿verdad? De pronto entran en muchos ministerios, ¿verdad? Y dicen, yo quiero trabajar con usted. Voy a poner un ejemplo. Yo sé tocar la guitarra, yo sé adorar, yo sé cantar, yo puedo enseñar, en fin. Hay mucha gente infiltrada dentro de los ministerios y mucha gente por necesidad dice, tú sabes tocar la guitarra, ven, yo necesito en el grupo de alabanza. ¿Y qué está ministrando desde ese lugar? ¿Verdad? O en cualquier posición ministerial que coloquen a alguien. Esto no es a dedo. Esto no es porque yo tengo necesidad de cubrir un lugar, un espacio. Esto es a quien el Padre envía, a quien el Padre coloca, porque el enemigo se va a fingir con astucia para entrar. Esta palabra embajadores nos recuerda cuando la palabra nos dice que Yeshua, ¿verdad?, nos hizo embajadores suyos. Embajador significa alguien que representa, ¿verdad? Embajador significa alguien que está representando a una nación, por hablarlo así. Nosotros, como embajadores de Yeshua, como embajadores de su palabra, ¿verdad? También representamos a un reino. Y ahora hay mucha astucia. Ahora hay mucha astucia de parte de muchos que se fingen ser ministros, que se fingen ser engañadores, a fin de qué? De entrar, ¿verdad? De entrar a compartir con el pueblo, a fin de querer sacar para ellos beneficios. Miremos acá en esta parte cuando habla de los de Gabaón. Ellos no se unieron con los otros reyes. Ellos no fueron a pelear como lo hicieron los otros reyes. Ellos fueron astutos, pero astutos del lado de la serpiente, a fin de engañar, a fin de manipular. ¿Y qué iban a manipular? Vamos a ver qué iban a manipular. Iban a manipular sus ojos. ¿Verdad? Tengamos mucho cuidado. Una de las áreas que tomó la serpiente para manipular a Eva fueron sus ojos. Dice que ella vio el fruto delicioso, agradable y bueno para comer. El pecado entra por los ojos. ¿Qué es pecado? Transgresión a las instrucciones, quebrantar instrucciones. Acá los gabuanitas, con esta astucia que viene de la serpiente, también ellos iban a usar, ¿qué cosa? Los ojos, ¿verdad? Iban a usar la forma como se presentaban para que los ojos de los israelitas, del pueblo hebreo, cuando vea, ¿verdad? Ellos digan, sí, pobrecitos, miren cómo están, miren cómo han llegado, ¿verdad? Ellos se fingieron embajadores, fingieron representantes. Hoy hay muchos que se fingen representantes del reino, muchos que se han fingido representantes del reino del abacadosh. Tengamos mucho cuidado, porque hay muchos engañadores, como dice la palabra, que han salido por el mundo, ¿verdad? La palabra nos advierte de falsos profetas y de falsos maestros. Yo quiero que note algo interesante. La palabra no dice que tengamos cuidado de los falsos pastores, ¿sí? La palabra dice que nos cuidemos de los falsos profetas y de los falsos maestros. ¿Por qué usted piensa que dice falsos profetas y maestros? Porque una palabra que venga de la serpiente, ¿verdad? Y infiltrada, fingida ser una palabra profética del Eterno, viene a dañar, viene a matar, viene a destruir. ¿Por qué un maestro? Porque el maestro, al sembrar la semilla, al poner un fundamento en la enseñanza, va a formar o va a deformar. La enseñanza forma o la enseñanza deforma. Entonces, tengamos cuidado, porque no todo lo que brilla es oro. Tengamos cuidado porque por el mundo, como dice la palabra, han salido muchos engañadores, Arum, muchos
engañadores, que se fingen, que usan astucia para llevar al error a muchos, ¿verdad? Entonces, tome en cuenta lo que ellos llevaron, lo que ellos usaron para fingirse embajadores, ¿verdad? O sea, para fingirse que ellos también eran, que estaban en autoridad en esa nación, podríamos decir. Y dice el verso 6, y ellos vinieron a Josué al campamento en Gilgal. Tremendo. Entraron al campamento. Tengamos mucho cuidado. Un campamento es tu casa, un campamento es tu empresa, un campamento es tu negocio, ¿sí? Porque si nosotros miramos la escritura de forma literal, entonces vamos a creer, es que yo no tengo un campamento, es que, pues yo no dirijo ningún campamento. No, usted tiene un campamento, porque su familia, su casa es un campamento. Su empresa, si el padre le ha dado una empresa, es un campamento. Si tiene un negocio, ese es su campamento, ¿verdad? Si tiene un ministerio, ahí está un campamento, ¿verdad? ¿Y qué hace el enemigo? Fingiendo, ¿verdad? Con engaño, con astucia, como la serpiente, ¿verdad? Porque la serpiente, Harún, engañador, embaucador, y si vemos la serpiente, todo lo que encierra, también allí vamos a ver brujería, hechicería. Entonces, ellos entraron al campamento ya de Josué. Así dice, vinieron a Josué al campamento en Gilgal. Y le dijeron a él y a los de Israel, comienzan a hablar, entablan una conversación, porque ellos van a fingiendo y van a hablar, ¿verdad? Van a conversar con el pueblo de Israel y sobre todo con Josué como líder. ¿Y qué les dice? Dice, nosotros venimos de tierra muy lejana. Mire, qué tremendo, ¿sí? Vinieron, ellos le dicen, venimos de tierra muy lejana. Haz pues ahora alianza con nosotros. Vamos a detenernos un ratico acá. ¿Qué es lo que busca el enemigo? Alianza. Alianza significa pacto, ¿verdad? Alianza, el enemigo quiere es que haga una alianza con él. Y le dice de una vez, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque fueron de una forma, ¿verdad? Que cuando los vean tengan una apariencia, ¿verdad? De pobrecitos, sí necesitan. Pobrecitos, mírenlos cómo están. ¿De qué tierra lejana han venido? Están cansados, tienen necesidad. Mire el pan cómo está seco y mohoso. Miren cómo están sus vestidos todos viejos. Miren cómo están sus zapatos viejos. Ya vamos a ver qué representa todo esto. Entonces, el enemigo siempre va a querer mover la parte almática, la parte del alma, la parte de las emociones, ¿sí? La parte de las emociones. Usted se imagina si el enemigo entrara como enemigo, usted no lo va a dejar entrar. Si el enemigo entrara tal y como es, con su maldad, su perversidad, no lo va a dejar entrar usted a su casa, ¿verdad? Va a entrar como amigo, va a entrar fingiéndose, va a entrar como que, no, es que mírame cómo estoy, yo necesito. En estos días recibía algo. Muchos hogares se destruyen porque permiten que alguien entre a su casa. Y por necesidad es que pobrecita, mira, la muchacha no tiene dónde quedarse. La muchacha no tiene, pobrecita, mírala cómo está, ¿sí? Y usted no ha visto que su hogar es un campamento, ¿sí? Y nos dejamos llevar por el alma, pero usted no mira qué está dentro. Estoy poniendo algo que recibí en estos días. Usted no sabe qué se está moviendo dentro de ese cuerpo. Se está moviendo Arum, la serpiente. Es alguien que está siendo usada por la serpiente para dañar su hogar, para dañar su familia, para dañar su matrimonio, para dañar su empresa. Tenga mucho cuidado, ¿sí? Cuidado con las alianzas. No todo lo que brilla es oro. Y si usted no consulta al Eterno antes de hacer algo, usted va a salir perjudicado, ¿sí? Entonces vemos acá que ellos primero quisieron llevar a una motivación, ¿verdad? De los ojos del pueblo de Israel, de Josué, para que cuando vean, ellos se motiven y digan, sí, pobrecito, mírenlos cómo están.
¿Qué necesidad tan grande tienen? Miran cómo está su calzado, su ropa, su comida, ¿verdad? En este tiempo que sería, mira, tiene necesidad, pobrecito, llevémoslo a nuestra casa, pobrecito, acojámoslo, necesita amor. Es que es por falta de amor que está así. Una cosa es falta de amor, otra cosa es astucia y engaño. Tenemos que tener discernimiento para poder identificar dónde se está metiendo el enemigo. Y sin tener esa comunión con el Padre, difícilmente vamos a poder identificar. Quizás tu enemigo está dentro de tu lugar, de tu casa, de tu trabajo, de tu empresa. Ese enemigo que quiere venir a destruir tus hijos, tu familia, el negocio que el Padre te ha dado, la empresa que el Padre te ha dado, el matrimonio que tienes, ¿verdad? Quizás está ahí muy cerca y está camuflado por necesidad, porque tiene una necesidad. Entonces lo tienes porque tiene necesidad. No haga nada sin que el Padre le diga. Vamos a ver qué pasa acá en el pueblo de Israel. Ellos se dejaron llevar por lo que vieron sus ojos. Ellos se dejaron llevar por lo que estaban mirando en ese momento, que ciertamente era así. Pero ¿por qué era así? Porque ellos tomaron para sí, porque ellos tomaron lo viejo, lo roto, lo remendado, lo seco, los desmoronado. Ellos mismos lo tomaron para fingirse, ¿verdad? Para hacer que caigan en esa red, en ese manto ¿de qué? De la astucia, del engaño que traía la serpiente, ¿verdad? Y se llegan al campamento. ¿Y qué buscaron? Hagamos un pacto, hagamos un tratado de paz, hagamos una alianza. ¿Cuántos matrimonios en este tiempo están decepcionados porque se dejaron llevar por sus emociones? ¿Por qué las emociones? Porque primero miramos, ¿verdad? Miramos y parece bueno, parece agradable, parece que es cierto lo que vemos, pero se dejaron llevar por las emociones. Nunca consultaron al Padre, porque hacer un pacto también podemos llevarlo a un pacto conyugal, ¿verdad? En todas las áreas podemos ver tratados entre las naciones, en las empresas, en las alianzas comerciales, ¿verdad? Esta enseñanza podemos aplicarlo en diversas líneas. ¿Y esto por causa de qué? De que simplemente nos dejamos llevar por las emociones. Entonces, veamos qué pasa. Cuando ellos le piden hacer un pacto, le piden hacer un tratado de paz, una alianza, ciertamente los de Israel responden, les responden a ellos, ¿sí? Y le dicen, pero quizás ustedes habitan en medio de nosotros. ¿Cómo podremos hacer alianza? O sea, ustedes pueden ser. ¿Cómo sabemos si ustedes no habitan aquí en medio de nosotros? ¿Cómo quieren que hagamos un pacto? Si de pronto ustedes son parte de los enemigos, por decirlo así, ¿verdad? Y ellos le responden a Josué, nosotros somos tus siervos. Quiero mostrarles aquí algo interesante. ¿Cómo se va a presentar el enemigo, el adversario, el engañador? Se va a presentar como alguien que quiere ayudarte. Se va a presentar como alguien que quiere, como dicen por allí, darte una manito, ¿verdad? Como querer ayudarte. Si es a los jóvenes, voy a aplicar ahora la línea a los jóvenes. Ay, nadie te escucha, amiga. Mira, aquí estoy yo para escucharte, ¿sí? Y muchos jóvenes han caído en la trampa, han caído en el error que Satanás está usando a través de otros jóvenes. Y hablo yo de las jovencitas eh, que tienen ministerio, que están sirviendo al Eterno. Han caído en las garras del engañador. ¿Por qué? Porque aparece como amigable, porque el enemigo opera como alguien que quiere servirte, como alguien amigable, como alguien que está ahí para escucharte, para ayudarte, ¿sí? Y donde no hay discernimiento, allí va a haber una caída. Entonces, ciertamente ellos preguntan, pero el enemigo no te va a responder quién realmente es. El enemigo va a seguir con su plan de engaño. El enemigo va a seguir con su plan, su astucia hasta el final. Ellos quizás como que tenían dudas, por decirlo así, ¿verdad? Y le dicen, pero ¿cómo vamos a hacer contigo un pacto, una alianza? Y si tú eres parte de los enemigos, ¿verdad? Y ellos dicen, no, 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 nosotros somos tus siervos. En otras palabras, nosotros no queremos hacerte daño, queremos ayudarte, queremos servir. Dinos qué queremos qué quieres que haga. Nosotros hacemos lo que tú quieras. Como en este tiempo muchos pueden entrar a tu casa, a tu hogar, a tu familia, a tu empresa, al negocio, al trabajo.
En fin, con tus hijos, ¿verdad? ¿Cuántas madres permiten que perdón, que jóvenes vayan a sus casas, ¿verdad? No, son solo amigos. Es que son solo amigos. ¿Qué de malo puede haber si son amigos? ¿Sabe usted qué hay detrás de todo eso? ¿Sabe usted cómo entra el enemigo? ¿Con qué astucia? ¿Qué más? ¿Cómo podemos ver ahora cómo entra? ¿Usted cree que todo aquello que se ve ahora, los videojuegos, todo aquello que se ve mire, en juegos para los niños está la destrucción? ¿Cómo cree que el enemigo va a entrar a los niños? ¿Cómo cree que el enemigo va a endulzar el oído, los ojos, el corazón de los niños? Yo les compartí en estos días de ese muñeco Stitch, creo que era algo así. Estaba como preparando algo para comentarles y justo me encontré un video, ¿sí? Entonces, el enemigo va a operar a través de lo que los niños ven. Si es a un niño, a través de lo que los niños ven. Si es con un joven, a través de lo que al joven le gusta, ¿sí? Y el enemigo va a operar de forma de qué? ¿De qué forma? A través de los ojos. Por ahí va a entrar. Entonces, vemos acá que estos hombres que fingieron con astucia le dicen, nosotros somos tus siervos. Es decir, nosotros solo venimos a ayudar, queremos servir en lo que tú nos pongas a hacer. Josué le dice, ¿quiénes son ustedes y de dónde vienen? Mire, el líder cae también, podemos decir, en el error de ellos, ¿verdad? En el engaño de ellos. ¿Por qué? Porque Josué, en lugar de preguntarle, ¿quiénes son ustedes? Tenía que consultarle al Eterno. Porque el enemigo jamás te va a decir que es tu enemigo. El enemigo jamás te va a decir, sí, yo vengo a destruirte, yo vengo a robar. Todos conocemos la frase que el enemigo vino a robar, a matar y a destruir. Pero ahora la pregunta es, ¿usted sabe cómo se presenta para robar, para matar y destruir? Usted está discerniendo cómo está entrando a su casa para robar, para matar y destruir. No, usted conoce la palabra, la deletrea, la decimos como loros muchas veces, pero no estamos mirando el enfoque de esa palabra. ¿Qué es lo que el Padre quiere que miremos? ¿Sí? ¿Hacia dónde quiere que apuntemos? Porque el enemigo ciertamente viene a robar y a matar y a destruir. Eso está escrito y así es. Pero ¿de dónde o de qué forma o cómo está operando para robar, para matar y para destruir? ¿De qué forma? Y eso es lo que nos falta en este tiempo discernir. Ellos le responden a Josué, sí, porque no va a traer una respuesta que a ellos lo delate. No va a traer una respuesta que a ellos en ese momento los descubra. Ellos tienen que seguir con su plan. Ellos tienen que seguir con el propósito del engaño, de la astucia con el que llegaron. Y ellos le responden a Josué, tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Yud-Hei Bajei, tu Elohim, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto. Quizás eso era cierto. Mire, quizás eso era cierto. Sí, han oído la fama, es decir, han oído lo todopoderoso que es el Dios de Israel. Han oído todo lo que hizo en Egipto, ¿verdad? Eso era cierto. ¿Qué más dijeron? Y todo lo que hizo a los dos reyes. ¿A cuáles dos reyes? Al rey de Jericó y al rey de Jaí. Reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán. Segón, rey de Josbot, Ahor, rey de Basán, que estaban en Astarot. Ellos le dicen verdades. Mire cómo llega el enemigo, encubierto. Verdades. Recuerden cómo opera Satán. También habla la palabra. A Yeshua le dijo, ¿verdad? A Yeshua le dijo, mira, escrito está que a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. También le habló con la palabra. El enemigo también te va a hablar cosas verdaderas y tú te vas a dejar sorprender, te vas a maravillar por lo que te dice, ¿verdad? Recuerde la divina cuando se le presentó, ¿verdad? Que iban camino al templo los apóstoles y ella dijo, estos son siervos del Dios Altísimo. Ciertamente estaba hablando, ¿verdad? Eran siervos del Dios Altísimo. Pero en esta mujer, en esta muchacha, estaba operando Arum, estaba operando la serpiente, estaba operando el engañador. El engañador también va a usar la palabra para que caigas en su red, para que caigas en su trampa.
se va a presentar como siervo, ¿verdad? Entonces, vemos acá que ellos ciertamente dijeron cosas verdaderas, dijeron todo lo que había hecho el Dios de Israel a estos reyes, también dijeron cómo había sacado el Dios de Israel a su pueblo de en medio de Egipto. Eso era verdad, pero el engaño estaba dentro de ellos, ¿sí? Entonces, miremos qué más dice, ¿verdad? Eh, bueno, miremos algo interesante acá, cuando le dice somos sus siervos y cuando Josué le dice quiénes son, ¿verdad? Yo les decía que va a aparentar querer servirte. Yo te digo, pregúntale primero al padre, ¿verdad? Antes de hacer una negociación, antes de que hagas una compra, antes de que hagas un pacto conyugal, antes de que entres a hacer una alianza financiera, antes de que empieces a montar un negocio, pregúntale al Eterno. No hagas nada sin que Él te diga. Entonces, ¿verdad? Les decía que cuando dijeron somos sus siervos, ¿verdad? Ellos dijeron, aquí estamos listos para ejercer un trabajo. Aquí estamos listos para ayudarte, para servirte, para lo que tú quieras. Engaños, ¿sí? Ellos dijeron todo verdades, ¿sí? Dijeron lo que el Eterno había hecho. Vamos a ver qué más dice, ¿verdad? Por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron, mire, tremendo. Ellos dicen, nos dijeron, tomen en sus manos provisión para el camino y ve al encuentro de ellos. Y diles, nosotros somos siervos, sus siervos, haz ahora alianza con nosotros. Qué tremendo. Miremos algo acá. Estos hombres usaron aquí el lenguaje de mentira, un discurso de mentira, un discurso de engaño y con algo interesante que les voy a nombrar acá. Pruebas falsas. Ya vamos a ver cuáles eran las pruebas falsas. Qué tremendo esto, cuando nos dejamos mm, convencer por las palabras o por lo que vemos. Tengamos mucho cuidado. Es como en este tiempo, ¿verdad? Algo que recibía también en esta semana, en estos días, es que mucha gente está cayendo en el lazo de las redes sociales. En el lazo. Si yo no cierro mis redes sociales como Facebook, que es el único que tengo, no uso ni TikTok, bueno, Instagram, porque ahí se comparte mensajes. Es por los mensajes que dejo, es porque a través de ellos ha llegado muchas personas al conocimiento de la verdad. Por eso no los cierro. ¿Verdad? Pero me he propuesto solamente abrirlos por horas, es decir, en la mañana o en la tarde o al mediodía y para compartir algo específico, ¿sí? ¿Por qué? Porque quizás uno, o al menos yo estaba como atenta a las noticias que pasan en el mundo, pero me he dado cuenta de que hay mucho engaño, de que hay mucho engaño y tengamos mucho cuidado porque no todo lo que vemos es cierto, no todo lo que escuchamos es verdadero. Tengamos mucho cuidado. Entonces vemos acá que estos hombres dieron un mensaje de mentira. Ellos dijeron, nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron, tomen en sus manos provisión y vayan al campamento de ellos y hagan un pacto con ellos. Eso fue falso. Nadie les dijo eso. Ellos mismos lo hicieron. ¿Por qué? Porque ellos querían, ¿verdad? Entrar y vivir en el campamento para no, para que no les llegue la muerte, por decirlo así. Para que Josué y todo el pueblo no los maten. ¿Por qué? Porque la orden del Eterno era destruir a todas estas ciudades. O sea, destruir al enemigo. Destruir al enemigo. Entonces, veamos qué más dice. Ellos dijeron, este es nuestro pan. Lo tomamos caliente de nuestra casa para el camino el día que salimos para venir a ustedes. Y mírenlo, aquí está. Ahora ya está seco y mojoso. Mentira, era falso. Ya leímos que ellos tomaron un pan viejo, ¿verdad? Qué tremendo. Entonces, miremos cómo opera el enemigo. Se hace fingir con una necesidad. ¿Verdad? Se hace fingir con una necesidad, nunca le va a mostrar lo que realmente es. Era verdad que ellos tomaron provisión, pero esa provisión estaba envuelta de mentira,
estaba envuelta de engaño, porque ellos no tomaron pan fresco, ellos tomaron un pan viejo, ellos tomaron un pan que ya se estaba desmoronando de viejo, ¿sí? Entonces, tengamos mucho cuidado, no todo lo que brilla es oro, no todo lo que sus ojos ven es real, hay mucha apariencia en medio de todo esto. Entonces, ¿qué más dice? Estos cueros de vino también los llenamos nuevos. Y mírenlos aquí, ya están rotos. También estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están viejos a causa del largo camino. Tremendo, ¿no? ¿Qué estaban ellos insinuando o qué era lo que ellos estaban haciendo? Aquí estaban usando una percepción óptica, como yo le llamo en guerra espiritual. Y es lo mismo que hace el enemigo. Muchos son engañados porque dicen, tuve una visión o vi esto, ¿verdad? El enemigo también hace que mucho pueblo que no está alineado al Creador, pero sí es creyente, pero no está alineado en el sentido de que no está en obediencia, no tiene esa comunión con el Padre. ¿Sabe qué va a hacer el enemigo? Va a usar percepciones ópticas para que caigan en su red, ¿verdad? Y muchos han caído. Aquí el enemigo también estaba usando, ¿verdad? Para que lo que vea el pueblo de Israel, ellos se dejen llevar por lo que vieron. Ellos se dejen llevar, ciertamente, ellos estaban viendo un pan seco, desmoronado. Ellos mm, estaban viendo acá, ¿verdad? Ropas viejas, ¿sí? Es decir, que ellos almáticamente o en sus emociones se podían dejar influenciar por lo que estaban mirando en ese momento. Lo mismo pasa con nosotros. Podemos ser influenciados por lo que vemos. Podemos ser influenciados. ¿Cómo se está entrando el enemigo? ¿Cómo entra el enemigo? Voy a mirar acá desde este punto. ¿Sí? Vestidos, vestimenta, la ropa. Ayer veía a una niña de 4 años cómo la tenían vestida de forma sensual. A una niña de 4 años. El enemigo les hace creer a las madres que vestirlas de esa forma se ven lindas, porque eso es lo que hace creer el enemigo, ¿verdad? Apariencias, que se ven hermosas. ¿Y qué están haciendo con esa niña de 4 de 5 años? ¿Sí? Mostrando una apariencia de sensualidad. Ya están entrando a través de sus vestimentas la sensualidad. ¿Qué más bien esa niña? Maquillaje. La habían maquillado. Ay, para que se vea linda. Mire cómo se ve linda la niña. Es que el enemigo no va a mostrar nada feo. Es que el enemigo no va a mostrar nada que sea desagradable al ojo del hombre, al ojo del ser humano. Va a ser agradable, va a ser bueno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entra con engaño. Va a entrar con engaño. ¿Sí? Entonces, mire, acá voy a mirarlo, pues, ya en la línea espiritual en cuanto a enseñanza. Habla de un pan. Ellos usaron un pan que estaba ya mojoso, viejo, ¿verdad? Hoy hay mucho pan viejo dándose en medio de enseñanzas a mucho pueblo. Pan recalentado, donde muchos dicen, ay, yo estoy dando la clase de tal manual, necesito el manual. A mí me escriben mucho. Profeta, ¿usted me puede proporcionar las clases del PDF? Yo le digo que yo no tengo clases PDF tomado de nadie. ¿Sabe cuáles son mis enseñanzas? Las del RUA. ¿Y sabe qué uso? Cuadernos. Yo le decía a mi esposo acá, yo no sé si me dura 2 semanas un lapicero, porque me gusta escribir mucho. Eso es lo que verdaderamente necesitamos hacer como pueblo del Eterno. Entrar en un tiempo de intimidad y que el Padre te vaya entregando lo que quiere que des al pueblo. No usemos pan que ya está lleno de moho. No usemos panes recalentados. Hoy es fácil ir a la inteligencia artificial para muchos y sacar de allí las enseñanzas, las prédicas. Hoy es fácil para muchos seguir con pan viejo, pan recalentado, prédicas de años y de años. Miren las redes. ¿Cuántas cadenas devocionales hay que circulan todo el mundo, digo yo, de WhatsApp en WhatsApp? Eso no es del reino. No se deje engañar. No todo lo que brille es oro. Demos al reino, en el reino, lo que el rey quiere que entreguemos. Puede ser muy bueno una enseñanza, pero si ya está recalentada, eso está lleno de moho.
Comience a dar lo que el Padre quiere que usted entregue. Comience a dar el vino nuevo del Padre. Esta gente tomó aún vino viejo. Esos cueros estaban ya reventados. Demos lo que el Padre quiere que entreguemos. El enemigo entra, ¿verdad? ¿Qué más puedo ver en el pan? Ya no solamente hablándolo en la línea espiritual, en el alimento natural. Parece bueno, ¿verdad? Voy a poner un ejemplo. Cuando no conocíamos la escritura, cuando no conocíamos la verdad, qué rico. A mí me gustaban mucho los camarones, qué delicia los camarones en ese tiempo, ¿verdad? Pero cuando tú comienzas a conocer la verdad y cuál es el plan del Padre para tu salud, para tu bienestar, tú dices, ah, no, esto dice que no debo de comer. Y si el Padre lo dice, yo lo hago, no lo como, porque Él dice que no debo de comerlo. Pero hoy eh, hay un pueblo creyente que dice, no, eso está abolido. Pero cuando está enfermo y el médico le dice, usted no puede comer esto, 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 entonces ahí sí se cuida. Entonces ahí sí dice, ah, entonces no lo como porque el médico me dijo. ¿Quién o qué vale más? ¿Qué pesa más? ¿La voz del Eterno, la voz del Dios Altísimo o la voz de un médico? ¿Qué instrucción decide obedecer usted? La instrucción del eterno Dios de Israel, la instrucción del Padre eterno y soberano que ha dejado en su palabra para que vivamos, o decide obedecer al médico, pero cuando ya está a punto de morir, cuando sus órganos ya están muertos, cuando ya tiene una enfermedad avanzada. Y luego es, ore por mí. Y la religión enseñó a ser dependientes de una oración. Vamos a orar por tu salud, vamos a orar por tu salud. ¿Sabe algo? Cuando a mí me dicen, ore por alguien que está enfermo, lo primero que yo digo, quiero conocer a esa persona que está enfermo o quiero hablar con esa persona, porque primero tengo que hacerle conocer que el estado, la condición de su salud es por su condición espiritual, porque hay quebrantamiento de las instrucciones del Eterno. Nosotros no podemos ir en contra de lo que escrito está. Si la palabra de Dios dice que yo debo de guardar, ¿verdad? Esas leyes alimenticias es para mi bien, para que yo viva, pues tengo que obedecerlas. O voy a esperar enfermar y que el médico me diga, no puede comer esto, 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 para luego ahora sí obedecer al médico. La condición de una persona, la condición espiritual se manifiesta en lo natural, se va a manifestar en nuestro cuerpo. Recuerde que somos templo del Espíritu. ¿Qué le estamos entregando a este templo? Entonces le he mostrado del pan. Se parece bueno, parece agradable, ¿verdad? Y de hecho se lo muestran en un plato preparado. Qué rico, qué agradable. Usted va a decir, se ve muy delicioso. Por muy delicioso que sea, pregunte al Eterno. Y para eso está la palabra, para que la escudriñemos. No para que la tomemos por parche. La religión ha tomado por parche y por eso dice, ah, no, pero es que acá dice que todo se santifica con la oración, porque hemos tomado en parche la escritura. Es que acá dice que le dijo, Pedro, come, mata y come, pero que estaba hablando la palabra, porque tomamos en parche, porque no hemos tenido el tiempo de escudriñar la palabra. Y lo que nos dicen, eso lo creemos. Acá el Padre nos está llamando a escudriñar su palabra para que no seamos neófitos y no seamos engañados por Hasatán, no seamos engañados por la serpiente que aparentemente parece bueno algo, pero no lo es, ¿verdad? ¿Qué más podemos ver? ¿Qué más ellos tomaron acá? Ellos también tomaron, ¿verdad? Vinos viejos. Nosotros estamos para recibir un vino nuevo, el vino del Padre, esa revelación del Padre que es fresca, ¿sí? Y que la trae Yeshua, el espíritu de la profecía. ¿Qué más tomaron? Vestimentas, ya les decía, vestidos, ¿verdad? Ropa, moda, tiene que ver con moda, con ropa, eso por hablarlo de forma literal, ¿verdad? Zapatos, el caminar, representa también la forma de servirle. Recuerda cuando el Padre le dijo a Moisés, quita el calzado de tus pies. Y, ¿verdad? Es esa entrega que tú le haces al Padre. ¿Cómo te estás entregando al Padre? Cuando tú puedes, cuando tú quieres. Le has dicho de mí aquí, pero es cuando tú puedes, cuando tú quieres. Porque primero le has puesto a tus hijos, a tu esposo, al negocio, a la empresa, primero antes que en él. Yo te voy a decir que si es eso así, tú todavía no te has quitado el calzado viejo. Tú todavía no te has quitado ese calzado y necesitas quitarte ese calzado de las excusas. El enemigo va a presentarse con un calzado, ¿sí?
O sea, sírvele de la forma que tú le estás sirviendo. Así está bien. Yo te voy a decir algo. Tú puedes estar haciendo muchas cosas buenas para ti, pero no son agradables para el Eterno. Bueno, sigamos. Verso 14. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Yud, Hei, Bab, Hei. Aquí está el gran problema. El enemigo me puede venir a decir un montón de cosas. El adversario me puede presentar maravillas, ¿verdad? Así como se las presentó a Yeshua, también le presentó y le dice, mira esto, yo te daré si tú postrado me sirves, si postrado me adoras. Le presentó muchas cosas hermosas, no eran feas, hermosas. El problema no está en lo que el enemigo te hable o en lo que el enemigo te muestre. El problema está cuando tú no consultas al Eterno. Yo te voy a poner un ejemplo. Si es en el caso de un pacto, porque ellos pedían hacer un pacto, una alianza, ¿qué tal? O voy a hablarle acá a alguna hermana soltera, ¿verdad? Llega alguien y te dice, yo me quiero casar con usted, es que usted es la mujer que Dios me ha dado, como muchos llegan, como muchos engañadores. O hasta puede haber una falsa profecía, recuerda que llevaron vino, ¿verdad? Profecía. Y te dicen, sí, hermana, este es el hombre para usted. Yo le pregunto, ¿usted ha consultado al Eterno? ¿El Padre le ha hablado a usted? Porque cuando no hay una voz profética de parte del Eterno, muchas voces pueden venir por allí alrededor a hablar. Entonces, estos hombres, o sea, los hombres de Israel, se dejaron mover por las palabras de estos hombres engañadores, llenos de astucia, por lo que estaban mirando sus ojos y porque ciertamente hablaron unas cosas verdaderas. Lo que estaban hablando del Dios de Israel era verdad. Todo lo que hizo en Egipto, cómo ganaron las batallas estos reyes, eso era verdadero. Aquí vemos una mezcla, lo mismo que pasa en este tiempo con las enseñanzas. Hay una mezcla. Hay una mezcla entre lo verdadero y lo falso. Y la gente se deja llevar. Tenemos que tener mucho cuidado. El gran error, el gran problema fue no consultar al Eterno. Ellos, sí, quizás ellos revisaron el alimento, porque cuando le dijeron, mira, está lleno de mojo, mira, el pan está desmoronado, está viejo, mira, los cueros están reventando, mira nuestros zapatos, y quizás ellos fueron a hacer una inspección, vamos a decirlo así. Y ellos dijeron, ah, sí, Josué, nosotros revisamos y el calzado de esta gente está viejo. Los panes están llenos de moho. Esos panes están viejos, no sirven. Sus vestidos, pobrecitos, están rotos. Es verdad lo que están diciendo. Cuando nos dejamos llevar por las apariencias, por eso le he llamado las apariencias engañan. Cuando nos dejamos mover por lo que vemos, engañoso es el corazón también. Recordemos que del corazón salen muchas palabras, salen muchas intenciones. Engañoso es el corazón malo y perverso. ¿Quién lo conoce? Si no solo el Padre. Acá ciertamente habían unas pruebas, pero falsas, como usan en muchos casos, ¿verdad? Hablando ya en la parte legal. Hay mucha gente que usa pruebas falsas para ganar casos, para ganar sentencias que de pronto hasta están ya listas las sentencias y nuevamente presentan y presentan pruebas falsas. Hay muchos falsos litigadores en este tiempo, muchos falsos litigadores y que también van a ser castigados por el Dios de Israel, porque presentan pruebas falsas para engañar a jueces, para engañar a fiscales, para engañar y caer y traer corrupción. El Padre, el Dios de Israel, va a juzgar todas estas cosas. No crea que se va a quedar simplemente así. Porque cuando clamamos por justicia y juicio en una nación, la justicia y juicio viene para todos aquellos que andan en injusticia. No creamos que solamente es para uno, ¿no? Por eso la palabra dice que lo primero que llega es ¿a dónde? A la casa de Dios, es decir, a su pueblo, lo primero. Entonces, no creamos que el sistema de justicia del Padre es como el sistema de justicia terrenal, que favorece a unos cuantos, nada más. El Padre no es así. Nuestro abacadosh es justo y cuando clamamos justicia y Él emite justicia para todos. Entonces, ellos ciertamente revisaron el alimento. Sí, estos hombres revisaron, pero dice la palabra que no consultaron al Eterno.
que no le preguntaron al Eterno. Eso es el peor error, no consultarle al Padre Eterno, no preguntarle a Él, ¿sí? No consultaron si lo que estaban diciendo estos hombres era verdad, si lo que estaban mirando era verdad. Se dejaron llevar por lo que sus ojos estaban viendo, ¿verdad? Y como coincidían, pues sus palabras llenas de astucia, con pruebas falsas y convincentes, se dejaron llevar. No caigamos en la red del engañador, en la red de Arún, del astuto, de la serpiente. Tengamos mucho cuidado. Vamos a ver qué pasa. Los hombres de Israel fueron los que hicieron la inspección. Mire qué tremendo, es por eso que el líder no se puede dejar confiar. El líder no puede dejarse confiar. No puede caer en la confianza de que, bueno, otro lo hizo y entonces yo le creo. Él se confió del pueblo de Israel que inspeccionó, pero no preguntaron al Eterno. Por eso dice que el pueblo de Israel ciertamente inspeccionaron todo lo que ellos llevaron, el alimento, ¿sí? Vemos qué pasa en el verso 15, dice, y Josué hizo shalom con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida. Y también lo juraron los príncipes de la congregación. ¿Sabe qué pasa? Josué se dejó llevar por la inspección que hicieron los israelitas. Ellos le dieron un reporte de la inspección, por decirlo así. Ellos pudieron decir, sí, nosotros hicimos la revisión, vimos que ciertamente todo lo que dijeron, pues así está. ¿Y sabe qué? Josué se deja llevar, hizo un pacto, un tratado de paz con ellos. Eso era lo que buscaban, ¿sí? Hizo un pacto y les garantizó seguridad, les garantizó la vida, porque dice que les concedió la vida, les libró de la muerte. ¿Y sabe por qué? Por pruebas falsas. Y vemos acá que cuando dice que los líderes, los príncipes de la congregación también lo juraron, o sea que ellos hicieron un juramento a donde dijeron, hoy se establece paz con ustedes, hoy establecemos un pacto de shalom con ustedes, no, nadie los va a tocar, sus vidas van a ser libradas, ustedes van a estar bien. Los líderes de la congregación, aquellos que estaban en autoridad, ratificaron un pacto o ese pacto de Shalom que estaba haciendo Josué mediante un juramento que los obligaba a cumplirlo. Por eso dice, también lo juraron. Ellos hicieron un juramento. Miremos algo tan importante acá. Vamos a tocar un ratito el tema de los juramentos. Sí, Eclesiastés capítulo 5, verso 6 dice, no hagas que tu boca te haga pecar, no digas delante del Eterno que fue un error, porque habrás de amar a Elohim con tu voz y destruir la obra de tus manos. A veces nosotros que creemos que podemos decir, que podemos hacer un juramento y simplemente invalidarlo. Me olvidé del juramento y ya, no pasa nada más. Hasta ahí llegó, yo le juré al Padre que le serviría, le hice un juramento, cualquier juramento, ¿verdad? Acá había un juramento que ellos iban a respetar y era no tocar a estos hombres, pese a de que el Eterno había dicho que tenían que destruir a todas esas ciudades. Pero ellos, movidos, ¿verdad? O motivados por esas falsas pruebas, por esas falsas palabras llenas de engaño, llenas de astucia, se dejaron llevar. Veamos qué dice el verso 16. Dice, pasado 3 días, un tiempo profético, tiempo determinado para que muchas cosas sucedan. Pasado 3 días, después que hicieron el pacto o la alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Miremos algo. Pasado 3 días, o sea, ya era muy tarde. Ya habían hecho un pacto, ya habían hecho un juramento y ahí se enteran de la verdad. Eso es como cuando hay un matrimonio, ¿cierto? Y ese matrimonio, ese pacto conyugal que hicieron fue envuelto en mentiras, ¿sí? Y después se enteran de la verdad.
Acá ya era muy tarde, ya estaba hecha una alianza, ya estaba concertado un pacto. Y no solamente eso, sino que habían hecho un juramento de no tocarlos, de no matarlos. Qué tremendo. Yo me imagino cómo se pusieron ellos, ¿verdad? Y eso es cuando nosotros tomamos decisiones adelantadas, anticipadas. Cuando nosotros hacemos algo, primero sin consultarle al Eterno, segundo sin mirar a su alrededor. Voy a decir algo, es como cuando usted le dicen, mira, voy a alquilar o voy a rentar una casa. Se ve linda esta casa, hermosa, ¿verdad? Y a sus ojos se ve linda. Pero, ¿qué tal si el enemigo está operando alrededor de todo eso? Ya consultó al padre que ese es el lugar, porque hacer un pacto, hacer una alianza también tiene que ver con hacer negociaciones, porque usted firma, ¿verdad? Cuando usted va a alquilar algo, usted sella ese contrato con su firma, ¿verdad? Y eso es hacer una alianza, hacer un contrato. No hagan nada sin que el Padre no le muestre. No hagan nada sin que el Padre no le confirme. Esto porque nosotros somos espirituales. Sí, la gente del mundo quizás lo hace movido con lo que ve, con lo que sus ojos ven, ¿verdad? Mucha gente se puede fingir espiritual. Mucha gente se puede fingir como tu siervo. Yo estoy aquí para servir y tú le permites que entre a tu territorio, como lo había permitido Josué. A los 3 días se enteran. Vamos a ver qué pasa. Y salieron los hijos de Israel al tercer día y llegaron a las ciudades de ellos, y sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Berod y Kirian Harim. Tremendo. Eran ciudades enemigas del Eterno. Eran ciudades que tenían que de ser destruidas. Pero ya era tarde. Ellos ya habían hecho un pacto con juramento. ¿Sí? Entonces, mire, ellos salen a investigar, pero después del pacto, después de la alianza. Así no puede ser. Nosotros tenemos que hacerlo antes. Antes de que usted vaya a celebrar un contrato, a hacer un pacto, a hacer una alianza, a hacer una negociación, primero asegúrese de lo que va a hacer. Vaya, inspeccione, ¿verdad? Eso es lo que nos enseña la palabra. Entonces, esto era lo que ellos debían hacer al principio. Sí, quizás le preguntaron, ¿y cómo sabemos si ustedes viven por aquí cerca, si son nuestros vecinos, verdad? Eso le dijeron. Ellos tenían que ir a salir y revisar, preguntar, mirar. Ellos hicieron después lo que tenían que haber hecho antes, al principio de hacer un pacto. Y cuando a los 3 días ellos llegan a las ciudades de ellos, 3 días, 3 tiempos, ciclos para que sucedan cosas, ¿verdad? Ellos se dan cuenta que eran parte de los enemigos. Vamos a ver qué pasa. Verso 18. Y no los mataron los hijos de Israel por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Yud Hei Bajei, el Elohim de Israel. O sea que llegan, se dan cuenta que eran enemigos, que eran parte de sus pueblos enemigos, pero como hicieron un juramento por Yud Hei Bajei, no lo pudieron matar. Es decir, no se podía romper el pacto. Lo mismo pasa en este tiempo, ¿verdad? No se puede romper el pacto conyugal hecho delante de Yud Hei Bajei. Conociendo la verdad, ese pacto no se puede romper. Esa alianza no se puede romper. Entonces vemos acá, en el verso 18, ¿verdad? Como ellos, los príncipes de Israel, o sea, los líderes israelitas, habían hecho un pacto en el nombre del Eterno, dice que no atacaron a ninguna de las ciudades gabaonitas, no los mataron, ¿sí? Y eso es lo que busca el enemigo. El enemigo busca, ¿verdad?, hacer alianza, meterse en tu campamento, meterse en tu casa, meterse en lo que es tuyo. ¿Para qué? Para no ser destruido, ¿sí? Para no ser destruido. Pero ¿qué trajo esto? Vamos a ver qué pasa. Dice, y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. Todo el pueblo de Israel comienza a murmurar, se queja contra los líderes. Comienzan a decirle, pero ¿por qué hicieron ustedes esto? Miren lo que han hecho, ese pueblo tenía que ser destruido y ustedes ahora lo tienen que dejar vivo por causa del juramento. ¿Por qué no fueron a investigar antes? ¿Por qué no lo hicieron antes? Se levanta murmuración. Y cuando se levanta la murmuración, se levanta la lazonjará.
también, ¿verdad? Y eso trae consecuencias. Vamos a más adelante. Mas todos los príncipes respondieron a la congregación: nosotros les hemos jurado por Yud Hei Bajei, el Elohim de Israel, por tanto ahora no los podemos tocar. Porque el pueblo decía: mátenlos, mátenlos. Miren lo que han hecho, a los enemigos los han traído al campamento, con el enemigo han hecho un pacto, con el enemigo ustedes hicieron una negociación, con el enemigo ustedes decían: mátenlo, destruyan esas ciudades, porque esa es la orden del Eterno, destruirlos. Pero los príncipes dijeron: ya no los podemos destruir, ya no los podemos matar, no los podemos tocar, porque hemos hecho un juramento. Ahora viene a mi espíritu algo. ¿Cómo el enemigo llega a tu casa? ¿Verdad? Voy a poner un ejemplo. El enemigo puede estar camuflado en cualquier área de tu casa. Y como les decía, si es por los niños, porque también usa a los niños: ah, mamá, me gusta este juguete, ya que hablando de los anatemas que vimos en el capítulo 7. Y hay muchos anatemas en las casas, ¿verdad? Entonces, desde allí está operando el enemigo, porque un campamento, una casa, un hogar, una empresa, un negocio, un lugar a donde está con anatemas es un campamento que está turbado, es decir, ahí está operando el enemigo. Y donde hay anatemas, el Padre no se glorifica, ¿verdad? Y también usa a los niños, porque a través de los niños entran a la casa anatemas. Y resulta que muchos padres, voy a poner un ejemplo: ¿qué tal le compran algo muy lindo a los ojos? ¿Verdad? Compran un objeto, compran cualquier cosa. Y dicen: es hermoso. Ay, pero no lo puedo destruir porque es que nos costó tanto. Pero ¿cómo lo puedo dañar? Es que mira tanto que me costó, ¿verdad? Por poner un ejemplo. Acá ellos dijeron: no los podemos tocar porque hicimos un pacto con ellos. Y eso es lo que busca el enemigo, que usted haga una alianza, que usted haga un pacto, ¿verdad? Y quedarse, ¿para qué? Para no ser destruidos, para ganar territorio. Entonces, vemos acá, en el verso 19, ¿verdad? Que estamos viendo, que el pueblo dijo: dado que hicimos un juramento, un voto en presencia de Elohim, no podemos tocar. Y quiero ir otro ratico más a mirar algo de los votos en el libro de Eclesiastés. Eclesiastés 5, 4, 5 dice: cuando hagas un juramento, o sea, un voto a Elohim, no tardes en cumplirlo, porque él no se complace con los necios. Cumple lo que prometes. Es mejor no hacer un voto que hacer un voto y no cumplir. El pueblo de Israel sabía muy bien esto. Y es por eso que dijeron: aunque ahora sabemos que son parte del pueblo enemigo, no los podemos tocar, no los podemos matar, porque hicimos un juramento por Yud Hei Bajei, delante de él. Hicimos un voto delante de él, un juramento, ¿sí? ¿Quién nos dice la Torá? Deuteronomio 23, 21, acerca de los votos. Vamos a ver, dice: cuando hagas un voto a Yud Hei Bajei tu Elohim, no demorarás en cumplirlo, porque Yahweh tu Elohim de cierto lo demandará de ti, y no hacerlo será tu pecado. Y esto me llevaba a ver, porque a veces decimos: ay, yo no tengo pecado. ¿Qué voto le hemos hecho al Padre y no lo estamos cumpliendo? Y Él nos está demandando. Y dice que eso es pecado si no lo cumple. ¿Acaso no le dijimos: Ineni, heme aquí estoy, listo, dispuesto, envíame a mí? Y cuando Él lo quiere enviar, simplemente usted ya no quiere. Hacer un voto con el Eterno encierra o implica muchas áreas, ¿sí? Puede ser un voto a través de su vida de servicio, puede ser un voto, ¿verdad? Con un bien, puede ser un voto con algo que el Padre ha puesto, un voto de servicio. Hay muchas formas de servirle de forma presencial usted al servicio, enseñando, pastoreando, en fin, de cualquier forma que le pueda servir, ¿verdad? También la palabra nos dice que sirve al Elohim de Israel con tus bienes. Puede ser que usted dijo: Padre, tú me das este vehículo, es para tu servicio; tú me das esta casa, es para tu servicio; tú me das esto, es para servirte. Y resulta que luego que Él se lo dio, ya no es para servir, para el servicio del Eterno, sino para su beneficio. Tengamos mucho cuidado,
porque hacer un voto con el Elohim de Israel no es cualquier cosa. Él no se complace con los insensatos. Él le va a considerar como pecado. Vamos a seguir mirando qué más dice Deuteronomio. Dice, si escoges no hacer ninguna clase de votos, o sea, un pacto, eso no será pecado para ti. O sea, si usted no dice nada, pero si un voto pasa por tus labios, tendrás cuidado de hacerlo de acuerdo a lo que voluntariamente prometiste a Elohim, lo que prometiste en palabras habladas en voz alta, o sea, lo que salió de ti, lo que nadie te dijo que lo digas, sino que tú lo dijiste. Como les ponía un ejemplo, Padre, esto es para ti. Padre, tú me das un carro es para servirte, tú me das una casa para servirte, tú me das esto para servirte, ¿verdad? Tú me das un trabajo y con ese trabajo yo te voy a honrar. Padre, tú me das esto, ¿verdad? Y después no lo cumplimos. Por eso la Torah en Deuteronomio dice, si tú haces un voto, pasó por tus labios, ten cuidado de hacerlo de acuerdo a lo que voluntariamente prometiste. O sea, nadie te obligó. Lo que prometiste es con tu propia boca, lo que hablaste en voz alta, o sea, lo que salió de ti, ¿sí? Y voy a leerle otra porción de la Torah que habla acerca de los votos. Dice, Números 32, dice, cuando un hombre hace un voto a Yahweh o formalmente se obliga a él mismo por hacer un juramento, no romperá su palabra, sino que hará todo lo que él dijo que haría. Claro, y como muchos dicen, no, ya la Torah está abolida, ya eso no lo leas, ¿verdad? Y por eso no entendemos qué es hacer un voto con el Eterno. Por eso no entendemos qué es hacer un pacto con Él, una alianza con Él. Eh, Proverbios 20:25 también dice, no te acorrales al hacer una promesa apresurada a Elohim y calcular después el costo. Qué tremendo esto. Cuando yo leí en esta traducción, Proverbios 20:25, yo decía, eso pasa en mucha gente. Decimos, sí, padre, yo voy a dar tal cosa. Y después vemos y decimos, no, pero es que cuesta mucho. No, eso no le voy a dar. Mejor voy a darlo de acá que cuesta menos. Ah, no, yo prometí darle, voy a poner un ejemplo. Es que yo prometí darle, si el padre me ayudaba con esto, con esta venta o con esta compra, yo prometí darle tanto, pero después veo que era mucho, no, ya no te doy, padre. O yo prometí darte, servirte con este carro, pero es que ahora yo lo necesito para mis negocios. Es que ahora yo lo necesito para mí. Qué tremendo, porque vemos el costo, como dice acá, calculamos el costo. Ay, no, pero es que esto no. Tengamos mucho cuidado. El Eterno no se complace con los insensatos. Y el pueblo de Israel sabe muy bien en cuanto a los juramentos, en cuanto a los votos, porque el pueblo de Israel conoce Torah. Por eso es que ser parte del pueblo de Israel no es hablar shalom, solamente decir shalom o decir cuatro palabras en hebreo, no, es conocer la Torah y es caminar en justicia, como dice la Torah. El pueblo de Israel sabía esto y por eso dijeron sí, pero no los podemos matar. No los podemos tocar, aunque sabemos ahora que es nuestro enemigo, pero no los podemos matar porque ya hicimos un voto. Vamos a leer verso 20. Ellos buscaron una solución a esto, porque ciertamente no los podían matar, pero dijimos, bueno, busquemos una solución, ¿qué podemos hacer? ¿Sí? Dice el verso 20, esto haremos con ellos, lo dejaremos vivir para que no venga ira sobre nosotros por causa del juramento que hemos hecho. Tremendo. ¿Y de quién iba a venir la ira? Voy a leerles en otra traducción, dice, he aquí lo que haremos con ellos, los dejaremos vivir para que la ira de Adonai, Elohim, no esté sobre nosotros por la promesa que juramos a ellos. Sí se da cuenta que conocer Torah nos lleva a caminar en justicia, a hacer promesas y no cumplirlas, promesas que le hemos hecho delante del Eterno y no cumplirlas, levanta también la ira de nuestro abacador, de nuestro Padre Eterno. Ellos sabían muy bien esto, sabían Torah, por eso dice, no los vamos a matar, pero para que no se levante la ira del Eterno, los vamos a dejar vivir porque hicimos un juramento. Dijeron pues los príncipes, vamos a ver verso 21, dijeron pues los príncipes, déjalos vivir, y fueron constituidos, dice acá,
dejarlos vivir y fueron constituidos leñadores y aguadores para toda la congregación, concediéndoles la vida según les habían prometido los príncipes. Mire, vemos acá que los líderes israelitas buscan una solución y dicen, bueno, los vamos a dejar vivir para que por causa de nuestro juramento no venga la ira del Padre. Pero, ¿verdad? Ellos dicen, van a ser leñadores, o sea, ahora sí los iban a poner a trabajar para todo el campamento, ¿verdad? Es decir, iban a cargar agua, iban a buscar leña. No es que iban a estar de gratis, no es que iban a quedarse haciendo lo que hacían en sus casas, ahora iban a estar, como decir, de esclavos. Y esto me llevaba a ver la dimensión espiritual, ¿verdad? Que el engaño, la astucia también trae a una persona esclavitud. ¿En qué área? En la área que el Padre la determine, ¿sí? Ellos se volvieron esclavos, haciendo un trabajo de esclavos, siendo pues hombres que estaban en un lugar, en una tierra, por decirlo así, en unas buenas condiciones económicas, por decirlo. Pero por causa del engaño, por causa de la astucia, por causa de lo que ellos emplearon, dijeron, bueno, no los vamos a matar, pero ahora van a ser esclavos. Ahora van a cargar agua para toda la congregación. Ahora van a cargar leña para toda la congregación. O sea, no es que iba a ser de gratis el que ellos se iban a quedar, ¿verdad? Que saquen agua para toda la congregación y que corten leña. Eso dijeron. Verso 22. Y llamándolos Josué, les habló diciendo, ¿por qué nos han engañado? Diciendo, habitamos muy lejos de ustedes, siendo así que moran en medio de nosotros. Tremendo. ¿Por qué nos han engañado? ¿Y sabe por qué el enemigo nos engaña? Porque ese es su simiente. Hasatán es el engañador, ¿sí? Y él viene con engaños, con astucia. No se va a presentar jamás como algo bueno. Lo que a sus ojos parece bueno para sus niños, para sus jóvenes, para su casa, para lo que usted ahora quiera aplicar la palabra, que el Eterno traiga luz y revelación, lo que Él quiere advertirle en este tiempo. Aparentemente es bueno, pero vemos acá que fue engaño. Josué le dijo, ¿por qué nos han engañado? Y miremos qué trae el engaño, qué trae el andar con astucia, qué trae el andar, esta forma como operaron ellos, el engaño, la astucia, no traen nada bueno. Hay gente que piensa que no va a tener ningún problema. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué les dice Josué? Verso 23 les dice, ahora tienen maldición sobre ustedes. Qué tremendo. Mire, ahora tienen maldición. En otra traducción dice, ahora pues malditos son. O sea, hay una maldición. ¿Por qué viene la maldición a muchas personas creyentes? Porque andan toda su vida con engaño, porque andan con mentira, porque operan con astucia, pero no con una astucia buena, como leíamos, ¿verdad? ¿Cómo estamos quizás nosotros eh, tomando esa astucia, ¿verdad? Del lado bueno, del lado que significa lo bueno, o del lado de Hasatán, ¿verdad? ¿Cómo estamos interpretando? ¿Qué connotación? Si es para una connotación buena, la astucia, bien, porque es sagaz, ¿verdad? Pero si es para una connotación mala que viene de la serpiente, eso trae maldición. Hay gente que anda con engaño, con astucia, y ahora no saben por qué nos ha llegado esta maldición en las finanzas. ¿Por qué nos ha llegado esta maldición? Porque lo que más se queja la gente es en el área financiera y no sabe por qué le llega esa maldición en las finanzas. Y pensamos y buscamos quien ore por las finanzas, que se rompa la maldición financiera. No se va a romper la maldición financiera porque vino por causa del engaño, de la astucia, ¿sí? Que viene de parte de la serpiente. Josué le dijo, ahora ustedes son malditos. ¿Y por qué? Porque les preguntó, ¿por qué nos han engañado? El engaño, la astucia, la mentira hace que venga maldición sobre una persona. Entonces, Josué, vamos rapidito, verso 23 estamos, les dijo, malditos son.
Y no dejará de haber entre ustedes siervos, o sea, ustedes van a ser esclavos. Como les decía, en el área financiera, mucha gente vive esclavo de la deuda. Mucha gente no sabe por qué solo vive endeudado. No sabe por qué su vida financiera no cambia, su situación financiera no cambia, por qué no se levantan de esa condición de pobreza. Pero es porque toda su vida han vivido con engaños, con astucia, engañando a la gente. Y por eso no pueden salir de aquella situación. Sí, en unos puede reflejarse en el área financiera, en otros puede reflejarse en el área de la salud, en algún área de su vida, en el matrimonio, ¿verdad? Tenemos que medirnos el nivel de justicia con que estamos caminando. Y ciertamente, quizás cuando no conocíamos del Padre, andábamos en un nivel de justicia por los pisos. Pero a medida que conocemos la Torá, que es el medidor de justicia universal, nosotros nos vamos alineando. Lo que vamos conociendo, lo vamos poniendo por obra y nos vamos alineando a ese medidor de justicia, ¿sí? Nos vamos alineando. Siempre yo he enseñado, y aún a nosotras como mujeres, ¿verdad? Y que a veces creemos y decimos, ah, no, es que como es mi esposo, yo le tomo nomás su dinero porque como es mi esposo y somos una sola carne, no hermanas, así no es, porque también es robar. Todo lo que hagamos a escondidas, con engaño, es robo. No podemos engañar, así sea su esposo. Si usted tiene necesidad, pídale a su esposo. Y si no le da, pues con la palabra confróntele y diga, la palabra dice que aquel que no provee para su casa es considerado peor que un incrédulo. Y usted es parte de su casa, es decir, su esposo tiene que ver por usted, su esposo tiene que también proporcionarle para sus necesidades, no solamente para la alimentación, sino también para sus necesidades. Pero como esposas no podemos quitar un centavo, un peso a nuestro esposo a escondidas, porque eso también es operar con astucia, también es operar con engaño. Y después nos vemos afectadas en la parte financiera, nos vemos afectadas en cualquier parte o en cualquier área de nuestra vida. Cuidado, operemos con astucia, con engaño, con esa astucia que viene de la serpiente de Aarón. Usted, como hijo del abacador, como hijo del Dios Altísimo, tiene que andar en una medida de justicia agradable delante del Eterno. Si hicimos cosas que pensábamos que no era desagradable, porque antes no conocíamos Torah, el Padre nos da la oportunidad, ¿verdad?, de alinearnos. ¿Cómo? Con el conocimiento de su palabra y poniéndola por obra. Verso 24, vamos a ver, ¿verdad? Entonces, en el 23 les dijo, ahora tienen maldición sobre ustedes porque vinieron con engaños, porque vinieron con mentiras, van a ser esclavos para siempre, cortando leña y sacando agua para toda la casa del Eterno. Verso 24, y ellos respondieron a Josué y dijeron, como fue dado a entender a tus siervos que Yud-Hei Bajei, tu Elohim, había mandado a Moisés, su siervo, que les había de dar toda la tierra y que había de destruir a todos los moradores de la tierra delante de ustedes, por eso temimos en gran manera por nuestras vidas a causa de ustedes e hicimos esto. En este momento, aquí en el verso 24, ellos apenas allí están diciendo la verdad. Allí ellos están diciendo, sí, la verdad que mentimos, la verdad que fingimos, la verdad que operamos con astucia porque teníamos miedo de morir, porque sabíamos que la orden del eterno Dios de Israel, lo que le dijo, ¿verdad? A su pueblo fue que tenían que destruir al enemigo. Qué tremendo. Aquí ellos confesaron, pero ya era tarde, ¿sí? Ya Josué había declarado una palabra de maldición por causa del engaño. Nada que venga con mentiras va a ser aprobado por el Eterno. Nada que venga con mentiras va a ser agradable delante de los ojos del Eterno. Siempre tenemos que hablar la verdad, porque donde hay un poquito de mentira, allí ya no va a operar el Eterno. Porque la mentira, recordemos que la palabra dice que la mentira proviene de Hasatán, de Harún, del engañador, del embaucador, del hechicero, del agorero, ¿sí? Entonces, verso 25 dice, ahora pues, henos aquí en tus manos. Lo que te pareciera bueno y recto hacer de nosotros, hazlo. Ya no tenían más que hacer, ¿verdad?
Ellos reconocen que mintieron, reconocen que engañaron, pero hay algo que nosotros tenemos que entender para este tiempo. Eso no les quitó la maldición de ser esclavos. Eso no les quitó la maldición de ser esclavos, ¿verdad? Sí, ciertamente fueron preservadas sus vidas, porque ellos dijeron, aquí estamos, hagan con nosotros lo que les parece bien y recto. Ciertamente no los mataron, ciertamente preservaron sus vidas, pero su vida fue llevada a esclavitud. Fueron considerados maldición, ¿verdad? Y él lo hizo así con ellos, pues los libró de la mano de los hijos de Israel y no los mataron. Dice que Josué, ¿verdad? Permitió que el pueblo de Israel no los mataran. Recordemos que el pueblo de Israel estaba enardecido. El pueblo de Israel estaba enojado. El pueblo de Israel decía, mátenlos porque son nuestros enemigos. Mátenlos porque deben de morir, así está escrito, ¿verdad? Pero Josué dijo, no los vamos a matar porque ya hicimos un juramento, ¿verdad? Pero van a ser esclavos. Y fue Josué que permitió que el pueblo de Israel no lo mate. Verso 27. Y Josué los destinó aquel día a ser leñadores y aguadores para la congregación y para el altar de Yud Hei Bajei en el lugar que Yud Hei Bajei eligiera lo que lo son hasta hoy. Miremos algo interesante en este tiempo para nosotros. Nosotros también venimos, ¿verdad?, de una condición llena de mentira, llena de engaño, porque éramos mentirosos, ¿verdad? ¿Quién puede decir, ah, no, yo no mentía? Y algo que el Padre va a tratar con nosotros y que nosotros tenemos que pedirle al Padre mucho es que quite eso que todavía está allí contaminado en medio de nosotros con mentira. Porque donde hay todavía una partícula de mentira, allí todavía hay tinieblas, allí todavía está operando Hasatán. Pidámosle al Padre que nos limpie y procuremos nosotros caminar en ese nivel de justicia. Recordemos que ciertamente por la sangre de Yeshua nosotros ya hemos sido perdonados porque Él pagó un precio por nosotros. Pero de nosotros depende ya no volver a esa condición de mentira, de engaño, de astucia. Ya no podemos seguir, ¿verdad? Y si nosotros miramos y comenzamos a estudiar la Torá, de hecho, conéctese los miércoles para que reciban las enseñanzas de Torá, el medidor de justicia universal. Si podemos decir, ¿qué tal alguien tiene un negocio y está usando pesas falsas? La palabra dice, pesas falsas, ¿verdad? Es delante del Padre abominación, porque Él dice balanza justa y peso justo. Pero usted no está haciendo justicia o no está caminando en justicia en su negocio, con lo que vende, ¿verdad? La forma como está usted operando en su actividad en cuanto a su negocio, a su trabajo. La Torah es un medidor de justicia, no es una religión, es para que vivamos, porque todo trae consecuencias en esta vida, ¿verdad? Si no estamos caminando en justicia. Por eso es que Yeshua siempre nos advierte y nos vuelve a repetir, y muchos lo dicen, pero no entienden por qué lo habla Yeshua. Él dice, mas busca primero el reino de Dios y su justicia. Su justicia, lo demás viene añadido, su justicia. ¿Por qué? Porque tenemos que caminar en justicia. Tenemos que caminar siendo justos delante del Eterno, ¿verdad? Podemos ver acá que Josué los hizo leñadores, aguadores, los hizo esclavos para toda la congregación y dice para el altar de Yud Hei Bajei. Es decir, él los puso al servicio del Eterno. ¿Pero cómo? Cargando leña, ¿verdad? Sacando agua, no porque estaban predicando o enseñando la palabra, no, estaban haciendo otra asignación, ¿verdad? Y le dijo en el lugar donde Elohim escogiera. Y dice que a eso se dedicaron ellos. Yo quiero decirle que nosotros fuimos rescatados de una condición también de engaño, de error, de mentiras, porque fuimos mentirosos, actuábamos con astucia. También nosotros de una astucia mala, ¿sí? Desde ese nivel malo de que venía de la serpiente con engaño, falseando muchas cosas, ¿verdad? Y sé que el Padre en esta hora puede estar trayéndonos luz, alumbrando nuestra conciencia aún para saber en qué hemos estado fallando. Y el Padre nos ha llamado para ser sus siervos en este tiempo.
Sí, así como Josué dijo, está bien, no los vamos a matar, pero ustedes van a ser siervos, ustedes van a servir. Quizás el Padre libró nuestras vidas. Estábamos condenados a la muerte, ¿verdad? Y hablando literalmente. Y el Padre nos ha permitido vivir, pero el Padre quiere que le sirvamos. Él nos ha salvado, Él nos ha dado vida y vamos a servirle donde Él nos necesite, haciendo lo que Él quiera que hagamos. ¿Sabe por qué? Porque Él rescató, Él pagó un precio por nosotros. Así como Josué, ¿verdad? Él dijo, no los vamos a matar, pero ahora ustedes van a ser siervos. Y ese es el mensaje para nosotros en este tiempo. Si somos siervos del Eterno, sirvamos a donde Él quiere que sirvamos y hagamos de la forma que Él quiere que hagamos. Hagamos en este tiempo como Él quiere que hagamos, porque Él nos salvó. No es por sus medios, no es por sus méritos. Y miremos que el Padre nos muestre de qué forma el enemigo está operando, de qué forma está entrando, que sus ojos espirituales sean abiertos, que esté atento, porque el enemigo eso es lo que quiere, ¿verdad? Que pacte con Él, que haga una alianza con Él para permanecer, para quedarse. La instrucción es, ¿verdad? No hagamos alianzas con el enemigo. Con el enemigo no se negocia. ¿Y quién es el enemigo? La palabra dice que cualquiera que se constituye amigo del sistema de este mundo se vuelve enemigo de Elohim. ¿Y por qué hago la aclaración del sistema de este mundo? Porque obviamente estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Pero hay un sistema en este mundo que opera con engaño, con astucia, con error. Hay un sistema en este mundo que a lo bueno llama malo y a lo malo lo está llamando bueno. Hay un sistema en este mundo que está llevando cada día a la perdición a niños, a jóvenes, adultos, ancianos. Hay un sistema en este mundo que está introduciendo a través de la tecnología, que está introduciendo a través de las redes sociales, que está introduciendo a través de los colegios, de las entidades educativas, aún de esas entidades de deporte, está introduciendo, Aarón, el engaño, el error, de forma que parece bueno, que parece agradable, de forma que seduce a los ojos, es decir, que lo ve de una forma inofensiva, como estos hombres de Gabaón se presentaron, con engaño, que a la verdad convencieron a todo el pueblo. Pero el punto está, no consultaron al Eterno. Si nosotros no consultamos al Eterno, es ahí a donde vamos a tener consecuencias posteriores. Esta enseñanza haya llegado a nuestro espíritu y que podamos entender el mensaje que el Eterno nos ha hablado para este tiempo, amada